a la Luna Radio. Un desplazamiento estelar con Horacio Berbitsky, Manuela Iriani y Marcelo Figueras. Domingos de 9 a 11 por la 530. Muy buenos días para todas, para todos. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa de Un Cohete a la Luna Radio, aquí en la 530, en la Radio de las Madres. Mañana helada de un día que pinta precioso, amanecer de un día agitado, dirían unos muchachos. ¿Cómo andan? ¿Qué haces, Horacio? Bien, che, muy bien. ¿Qué tal, Manuela? ¿Cómo va? Buen día, bien, contenta. Sí. Agotados pero contentos, ¿no? Y sí, realmente lo de ayer fue extraordinario. Fue una jornada absolutamente extraordinaria. Y yo me acordaba cuando lo detuvieron a Lula en Brasil. Vino una delegación de abogados, periodistas, diputados para hacer contactos en la Argentina. Y hubo una reunión a la cual yo asistí donde contaron cómo fue la detención de Lula. Y Lula estaba en el sindicato y Lula no se quería entregar, pero había poca gente alrededor. Y cuando evaluó que había poca gente, vio que no tenía otro remedio que entregarse. Y en esos días también vino a Buenos Aires Pepe Mujica, el expresidente de Uruguay. Y Pepe dijo una frase premonitoria. Dijo: si en la Argentina intentan hacer lo que hicieron en Brasil, la gente da vuelta a Buenos Aires. De las grandes conclusiones que yo saco de ayer, la primera es esa, ¿no? Digo, lo que quedó claro es que acá en la Argentina no podrían hacer con Cristina lo que hicieron con Lula. No, efectivamente. Y eso tiene que ver con muchas cosas, tiene que ver con Cristina, pero tiene que ver también con la historia, tiene que ver con el peronismo. Sí, claro. Digamos que venía en los días previos haciéndose un paralelismo con el 17 de octubre. Y bueno, ayer fue un paralelismo con Gaspar Campos y con el día del regreso de Perón, el 18 de noviembre del 72, en el Hotel Internacional de Ezeiza, cuando estaba también sitiado y no lo dejaban salir del hotel. Digamos, la historia está viva, ¿no? Digo, y pesa, y hay una filmación del Congreso después de hacer su descargo en las redes, que no le permitieron hacer en el tribunal. Cristina sale al balcón del primer piso de su despacho del Senado. Bueno, y se produce todo lo que vimos, pero hay un momento que está filmado donde Cristina le dice a la gente que está abajo, los muchachos, la marcha, dice. La marcha, dice. ¿La marcha dice? Yo pensé que decía los muchachos. No, la marcha. Lo dice varias veces y la gente empieza a cantar la marcha. Es decir, ella tiene una percepción muy... Sabe perfectamente cuál es la historia en la que está metida. Sí, lo sabe muy bien. Y es muy impresionante la forma en que todo el peronismo se encolumnó detrás de ella, ¿no? Digo, incluso gente que no la quiere nada, ¿no? Sí, digo, clarísimo. Los eviteros, por ejemplo. Bueno, los eviteros están desgarrados en una contradicción insoluble, que es el odio de la dirigencia hacia Cristina y el amor de sus bases hacia Cristina. Eso no tiene solución para ellos. No pueden hacer nada con eso. Porque la odian de una manera que a mí me consta personalmente, porque tengo pruebas directas
del odio de de la dirigencia, ¿no? Digo, básicamente de Papá Noel y del chino de Loma de Zamora, ¿no? Pero las bases la aman. Y entonces ellos y hasta ellos salieron, digamos, a defenderla. Los sectores de la CGT, que tampoco la quieren nada y que temen, digamos, que ella les controle algo, también. Sergio Massa, que hay una filmación de Sergio Massa en la campaña electoral de hace unos años, diciendo, los voy a meter presos porque me da asco la corrupción, refiriéndose a Cristina. También. El presidente, bueno, por supuesto, digamos, el presidente nunca dijo una cosa tan brutal como esa de Sergio Massa, pero, digamos, tuvo durante 10 años una posición muy crítica hacia Cristina, pero bueno, eso está absolutamente saldado. Y ayer, digamos, su actitud, digamos, de apoyo a Cristina y de denuncia de lo que estaba haciendo el gobierno de la ciudad estuvo muy bien, muy bien. Y bueno, surge con toda claridad que emerge el liderazgo de Cristina de una manera... Se ordenó, va más que se ordenó, se clarificó hasta para Ray Charles la interna, ¿no? Digo, no hay discusión posible con respecto de quién maneja el movimiento, ¿no? No hay ninguna discusión. Bueno, tenemos hoy en el cohete una columna muy romántica, muy efusiva, de Graciana Peñafort, sobre el amor. Un Peñaflor auténtico, realmente. Sí, muy lindo. Se lanzó con todo. Sí, me dijo, me avisó, me dice, mirá, hay cosas que necesito decir. Vale. No, sí, cuando sintoniza esa onda, Graciana está en su mejor momento, ¿no? Le mandamos un beso enorme. Lo hace acá. muy bien. Ahora, en una de sus intervenciones de estos días, Cristina hizo una metáfora gastronómica. En el descargo fue, ¿no? Sí. En el Senado. Y dijo, bueno, que la condena ya está escrita. Y describió a los jueces con cuchillo y tenedor, poniéndose una servilleta alrededor del cuello. Ahora, después de todo lo que pasó, me da la impresión de que ese almuerzo les puede resultar muy indigesto. Y no solo a los fiscales y a los jueces de la causa, sino también a los que les suministran la receta, los ingredientes y el fuego para preparar esa comida. Es decir, una cosa que me impresiona mucho es, Cristina hizo una referencia a eso en su mensaje de anoche, es la alegría, el júbilo, tanto de ella, que uno podría pensar, digamos, en estas circunstancias, que ella va a estar angustiada, no está preocupada, por supuesto, digamos, no es insensata, pero está divertida, está contenta, está encendida, está sería viva, la palabra, ¿no? Yo la veo muy viva, muy. Y el contraste con los rostros sombríos de la dirigencia opositora, que está anunciando proyectos de juicio político contra el presidente. Pero lo que no he visto que nadie recuerde es que es el 8º juicio político. Hay 7 previos que están presentados antes de esto y por supuesto no tienen la menor viabilidad. El único que sensatamente les advirtió que es un disparate fue Facundo Manes. Facundo se llama, ¿no? Sí. Sí, Facundo.
que dijeron, no banalicen esto, el juicio político es una cosa muy seria. Además no tiene ninguna viabilidad, ninguna posibilidad. Es un gesto de impotencia en realidad, ¿no? También hubo una denuncia a Cristina por sedición. Y denuncias extravagantes por delito de opinión, por lo que... instigación al suicidio. Yo creo que lo que dijo Alberto sobre Nisman fue una tontería. Y se lo dije a él y creo que es indefendible. Pero, digamos, es una tontería, no una instigación al suicidio. Son cosas totalmente distintas. Y además, en el recorte que hacen los medios del episodio, es notable cómo omiten toda la preparación de la celada que le tienden a Alberto. Cómo los dos periodistas de Clarín van planteando el tema de Nisman y la comparación con Nisman y lo que le pasó a Nisman, y se lo plantean a él. Y él, bueno, contesta muy mal. Mal asesorado, además, tan mal asesorado que su portavoz, Gabriela Cerruti, después, ya no en caliente, sino después, todavía repite, digamos, que no hay ninguna causa judicial que diga que Nisman se fue asesinado, y sí la hay. Por supuesto, es una causa judicial totalmente amañada, como es esta que estamos viendo ahora. Digo, es parte del mismo fenómeno. No nos olvidemos que la ofensiva de desestabilización del gobierno de Cristina, de la última presidencia de Cristina, y de incidencia en la campaña electoral para que no pudiera continuar el Frente de Todos, se hizo en torno de Nisman. Fue el eje de la campaña. Sí, totalmente. Con esa marcha de los paraguas de febrero del año 15, con esa frase tremenda de Ricardo Lorenzetti, que al abrir el año judicial del 2015 pasó un video sobre la impunidad, donde entre los casos de impunidad mencionan la muerte de Nisman, en un momento en que no había absolutamente ninguna... pues después hubo ese fallo que estamos comentando, donde dijeron que era un homicidio, pero en el momento que Lorenzetti hizo el video no había nada de eso. Lorenzetti estaba dirigiendo esa operación en ese momento, aunque ahora se hace el desentendido y señala que los malos son los otros y que él es el único, neutro, ¿no? El único confiable. Sí. Confiable las pelotas. Sí, claro. Por eso Guille del otro lado del espejo pone cara de se tenía que decir y se dijo. Tienen que ver a nuestro productor, que es de lo más divertido que pasa en el cohete. Está muy bueno. Por eso fue tan ingrato, en este contexto. El lunes cierra el alegato Luciani. El martes Cristina redirige la cuestión y la pone en claro. Y después va Alberto a la tele y de repente están todos hablando de Nisman, de decir, o sea, el esfuerzo de Cristina por poner en claro, cuál era el eje de la cuestión, fue pateado involuntariamente, bueno, es que si vos vas a sentarte a la mesa de Clarín te van a cagar. Lógico. No hay forma de que no ocurra. No hay otra forma. Todo lo que necesitan es una frase. ¿Qué es lo que obtuvieron? Y Alberto, y menos que una frase, porque además recortan. Y Alberto dice, bueno, no, pero yo dije esto y esto y esto, y sí, pero te lo taparon con lo otro, manejan ellos la difusión, no vos. Si él tiene una enorme confianza en su posibilidad de expresión, pero no entiende el dispositivo mediático, no entiende cómo funciona eso. Y en Clarín, por ejemplo, digamos, él tenía una buena relación, estoy hablando de hace 20 años, era en el momento que era jefe de gabinete de Néstor, y estaban cortejando a Néstor para conseguir que les diera
lo que consiguieron después, que es manejar las telecomunicaciones. Ahora, él pensaba que esa relación privilegiada se iba a continuar. No se va a continuar, porque además, digamos, cuando él fue electo candidato por Cristina, la ilusión de Clarín, que empezaron a trabajarla con toda claridad, fue que Alberto iba a traicionar a Cristina, que Alberto iba a hacer lo que ellos querían. Y durante unos meses lo trataron bien y trabajaban a marcar la diferenciación entre Alberto y Cristina. Alberto bueno, Cristina mala, por decirlo en términos comunicacionales. Ahora, cuando se dieron cuenta que Alberto no iba a traicionar a Cristina, cuando les quedó claro que pasara lo que pasara, Alberto no iba a traicionar a Cristina, lo empezaron a tratar igual que a Cristina. Es tan claro eso, y que me impresiona que no se dé cuenta. Ahora, me hizo todo este episodio, digamos, la alegría de un lado, la indigestión del otro. La indigestión del otro, me hizo recordar una frase hermosa de Goethe, que creo que está en Las afinidades lectivas, que es una novela hermosa, Las afinidades lectivas, que dice: gris es la teoría y verde el árbol de la vida. Eso lo escribió Goethe hace 2 siglos, y Goethe no conoció a Eduardo Casal, no conoció a Mario Negri, ni conoció a Graciela Ocaña. No tuvo el gusto. Pero parecía estar pensando en ellos, ¿no? Bueno, lo de ayer, digo, está tan fresco que no hace falta comentar demasiado al respecto. Todo el mundo lo vio, o todo el mundo participó. El operativo que montó el gobierno de la ciudad fue insensato. Y además quedó en evidencia a dónde apuntaba eso. Digamos, cuando Rodríguez Larreta dice a la noche que el gobierno defiende la paz y que el kirchnerismo es violento, eso era el diseño previo. Eso es lo que ellos diseñaron. Era una provocación, querían lograr eso. Como no lo lograron, lo dicen a ver si logran instalarlo, a pesar de que no pasó. Ahora, una muy buena periodista de perfil que se llama Rosario Ayerdi, escuchó una modulación en un handy de la policía en el lugar, donde temprano por la tarde, cuando ya había llegado Larroque, claro, que fue señalaban que el cuervo Larroque no tiene fueros. O sea que era detenible. Claro, le están señalando eso. Marcando. Y de hecho detuvieron a 3 dirigentes de la Cámpora. Matías Molle, Facu Tignanelli y el Conu Rodríguez. Exactamente, vos lo has dicho. Y después apareció un audio de la modulación de la policía de la ciudad, donde desde la central de operaciones le dicen al operativo que está en el lugar que porque le avisa que llegó Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, y la respuesta, y está grabado, dice: el gobernador es un militante más, preparen el hidrante. Es decir, otro signo más de hasta qué punto de estar roto el Estado de Derecho, ¿no? Porque la agresión, que efectivamente, digo, pues más allá de lo que dijeron, la agresión existió. Digamos, la golpiza al coche de Axel después, los golpes que recibió la gente que venía caminando afuera del coche, digo, como cuidándolo, existió. Digo, la agresión directa de la policía de Larreta a el gobernador de la provincia más grande de la Argentina. La provincia de la cual su pequeña ínsula barataria es una parte. Uh-huh. No nos olvidemos que la ciudad autónoma es una porción de la provincia de Buenos Aires, que fue cedida para ser asiento de las autoridades federales. Y ahí hay un tema
que yo no le tocaba la nota porque ya mi nota es larguísima y no quería hacerla más larga todavía, que es el tema de la policía de la ciudad. Digo, ¿cómo la casa de la vicepresidenta de la Nación está cercada por la policía de la ciudad? ¿No hay fuerzas federales? ¿No hay una policía federal? ¿No hay una gendarmería federal que se encargue de la seguridad de la vicepresidenta de la Nación? Digo, Rodríguez Larreta es gobernador, es jefe de gobierno de la ciudad autónoma, que fue una parte del territorio de la provincia de Buenos Aires cedido como asiento de las autoridades nacionales, federales. Eso tiene que ver también, digo, con esa operación que significa imponer la denominación Cava, ¿no? Entonces, cuando para nosotros toda la vida, ¿qué fue esto? La capital federal. Sí, claro. Que lo que significa es decir, no es de la gente que vive acá, es la capital de todo el país, es decir, un tucumano, un fueguino, qué sé yo, esta es su capital, y tiene en ese sentido tantos derechos como los vecinos de Recoleta, ¿no? Así es, totalmente, así es. sí. Ahora, digamos, lo que consiguieron con esto fue una humillación realmente innecesaria, con los carros de asalto retirándose marcha atrás por pasillos abiertos por los militantes, con stickers pegados en la carrocería. Uno de los carros de asalto salió con un sticker que decía "Todos con Cristina". No sé si lo vieron eso. No. Hasta el carro de asalto estaba con Cristina. Y bueno, en Juntos por el Cambio hay un quilombo interno feroz. Sí. Se están matando entre ellos, recriminándose por el episodio. Por ahora, digamos, los cascotes más grandes van contra Felipe Miguel, el jefe de gabinete, que por eso lo mandaron solito a poner la cara más temprano. Larreta apareció, por el contrario, rodeado de toda la dirigencia de la coalición para simular la unidad que perdieron. Muy graciosa la foto que publicó Pablo Ibáñez después, donde se mostraba que, viste esa formación que tenían ahí, muy ubicadita, todos, qué sé yo. En el fondo de todos, no habiéndose metido, estaban la Oliveto y Mariana Zubich, atrás, acodadas. ¿Dónde estaban? Digamos, atrás de esa formación humana. ¿Pero dónde, perdón? Del discurso de Larreta de ayer, viste que estaba, del discurso de Larreta. Claro, que estaba Larreta, que habían, por eso, estaban todos ubicados perfectamente, con marcas cinematográficas, y estaban estas dos atrás, así de palique, acodadas en una... Medio escondidas, digamos. Sí, no sé si medio escondido o no les pusieron, no les armaron lugar ahí en eso que habían prearmado, o eligieron no estar. Ahora, el Frente de Todos se homogeneizó en torno de Cristina, pero los cambiantes quedaron al borde del estallido. Y Larreta desgarrado entre reclamos contradictorios. Así como los eviteros le pasa que odian a Cristina su dirigencia, pero la ama su base, Larreta tiene el reclamo de quienes le dicen que es un pelotudo por lo que hizo de ponerle esas vallas allí, y los que le dicen que es un blando porque permitió que lo desbordaran y no reprimió con más violencia. Y el problema, digamos, es que, por supuesto, la represión siempre puede prevalecer sobre una multitud, depende del grado de violencia que esté dispuesto a aplicar. Ahora, digamos, la violencia necesaria para contener una multitud como la de ayer es de un grado que políticamente ningún gobierno en la Argentina aguanta. Digamos, si Larreta hubiera hecho caso a esto que le están reclamando, mayor represión, y en este momento no sería jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Digamos, ya hubiera renunciado, hubiera sido detenido, y estaríamos velando muertos.
Digo, en México lo hicieron. El famoso episodio de Tlatelolco. Claro que por supuesto que la policía puede disolver. Ahora, eso es insoluble porque pone las vallas, que es una provocación, que es un desafío, pero después no puede impedir que la multitud lo desborde. Ahora, Cristina dijo varias veces que todo esto solo lo puede desactivar un acuerdo político. Y además, Cristina, yo creo que ella sabe algo que yo sé, y es que dentro de la coalición cambiante, la única persona con la cual se podría hacer ese acuerdo político es Rodríguez Larreta. Es la única. ¿Lo de ayer no fue una suerte de preview de las elecciones de 2023? No sé. Digo, Máximo Kirchner estuvo en un congreso de delegados de la UOM de Avellaneda el viernes, y ahí contó que había visto una pintada en un puente de Avellaneda que decía: si el pueblo quiere, Cristina puede. Me pareció hermoso. También dijo otra cosa que me pareció particularmente notable. Se comprometió públicamente a no usar en contra de los dirigentes de Juntos por el Cambio ninguno de los carpetazos de Macri. Exactamente, ninguno de los carpetazos que su propio dirigente no dudaría en usar en contra de sus mandados. Y que de alguna manera los está usando una agencia virtual de noticias bonaerense caracterizada por las extorsiones, que una vez provocó una irrupción violenta de Narváez en su redacción, que tumbó de un puñetazo a su director, experto en ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, anoche hubo una reunión entre los dos gobiernos. Estuvo el ministro de Seguridad de la ciudad y el de la Nación, y que iban acompañados cada uno, digamos, tenía peso político, porque al ministro de Seguridad de la ciudad lo acompañaba Jorge Macri, el primo inteligente de Mauricio, y al ministro de Seguridad de la Nación lo acompañaban Guado de Pedro y Juan Martín Mena, ministro del Interior y viceministro de Justicia respectivamente. Ahí, digamos, hay versiones originadas en el gobierno local que yo no las pude constatar del otro lado, según el cual digamos, el gobierno se comprometió a que la policía se retirara del lugar, lo cual no era difícil, porque la verdad no había cosa mejor para ellos que irse de allí, porque era un bochorno la situación, ¿viste? Lo único que faltara es que la gente los meara. Digo, fue realmente bochornoso, ¿viste? Injusto con esos pibes de la policía, digo, que los mandaron a hacer un disparate y pagaron ellos las consecuencias, ¿no? Y del otro lado, la versión del gobierno de la ciudad es que la militancia se comprometió a molestar lo menos posible a los vecinos, sin parrilla, fuegos artificiales ni batucada. Eso vamos a ver en los próximos días cómo funciona. Es muy graciosa la enumeración: parrilla, fuego artificial y batucada, porque es como que necesitaran que alguien prometa que no va a existir la mitología del peronismo. Es como, ayer había, prometemos no ser felices, solo manifestarnos. Había batucada en Paraná y Talcahuano, después de que se retiró. Paraná y Talcahuano son paralelas. Pero no. Juncal y Talcahuano, perdón. Después de que se había ido Axel después de este incidente, había una batucada maravillosa, y había en uno de los edificios que de ahí, porque ahí confluyen, qué sé yo, arriba, una ventana abierta y una chica bailando la batucada maravillosamente bien.
No llegué a grabarla, mi compañera la empezó a grabar, justo ahí terminó la batucada, pero era realmente una pintura, digo, estaba disfrutando desde el, no sé, X piso. Claro, sí, hay que contrastar eso con la foto de Graciela Ocaña. Exacto. Y entendés todo. Y ahí, bueno, Cristina en el palco ese, en el estrado ese que se armó en la puerta de la casa, dijo cosas muy interesantes, ¿no? Dijo, nos ponen guillotinas y los violentos somos nosotros. Nos ponen horcas y los violentos somos nosotros. Ahí Manuela me mandaba recién Lelo. Tengo un amigo que hace unos tweets muy graciosos y muy inteligentes, y le acabo de mandar uno a Marcelo que dice: primer acto, los gorilas bombardean la plaza. Segundo acto, los gorilas hacen 2 golpes de estado. Tercer acto, los gorilas se van del gobierno dejando más de 30 muertos y reprimiendo a las madres. ¿Cómo se llama la obra? Los peronistas son violentos. Sí. Es terriblemente doloroso en realidad. Sí. Pero es exactamente lo que estamos diciendo. Y ahí, digamos, en su mensaje ante los delegados de la UOM de Avellaneda, Máximo había instado a Rodríguez Larreta a sacarse encima la pata de Macri y a no dejarse extorsionar por Macri. Cristina a la noche dijo que la oposición debería cesar la competencia por ver quién es más duro con el peronismo, porque eso termina mal. Son mensajes a Rodríguez Larreta, muy directo el de Máximo, más sutil el de Cristina, ¿no? Bueno, la defensa política que hizo Cristina desde su despacho el martes fue o el miércoles, termina de una manera espectacular que quiero que escuchemos. Por eso pide el fiscal 12 años. Son 12 años, los 12 años del mejor gobierno que tuvo la Argentina en las últimas décadas. El de Néstor Kirchner y mis 2 mandatos. Y lo digo con números. ¿Por qué nos piden 12 años? Uno por la memoria, el otro por la verdad, otro por la justicia, otro por el fondo, otro por las AFJP, otro por YPF y vaca muerta, otra por el no endeudamiento, otra por el salario de los laburantes. Cuando me fui, los laburantes se llevaban el 51,8% del PBI y el resto era para los empresarios. Ahora ni hablar de cómo estamos. Por eso me van a estigmatizar, por eso me van a condenar. Y les quiero decir algo: si naciera 20 veces haría lo mismo. ¿Qué tal? Qué fuerte, qué claridad. Cuando se enoja es insuperable. Sí, a mí me pone la piel de gallina. No, cuando se enoja es una cosa extraordinaria. Ahora, esto, ¿qué quiere decir esto que ella dijo? Esto quiere decir que no se puede entender la lógica del juicio por la obra Viales en la provincia de Santa Cruz sin salir del Estado Libre Asociado de Comodoro Pi y observar lo que ocurre, por ejemplo, en la Fundación Libertad y en los hoteles 5 estrellas de la ciudad autónoma, de la capital federal, y de Bariloche, donde celebran sus grandes encuentros los lobbies patronales como la AEA, ACDE, el AmCham o el Consejo de las Américas. Allí los accionistas y los gerentes de las grandes empresas locales e internacionales reclaman en forma monótona la devaluación del peso, la reducción del déficit fiscal y de los derechos laborales y previsionales, la completa desregulación financiera, la supresión de impuestos y contribuciones. Y Macri traduce al idioma del marketing político con sus críticas al populismo de Perón y Evita, que dice que luego se exportó al mundo, pero agrega también Irigoyen, que fue el precursor, y por supuesto de Cristina, que lo encarna hoy mejor que nadie.
Y la presidencia de Irigoyen empezó hace más de un siglo, empezó en 1916. Y hasta ahí es el retroceso que plantea el neoliberalismo. Y hay proyectos presentados por Rodríguez Larreta y por Carolina Lozada, que probablemente sea integrante de la fórmula presidencial del año que viene, que avanzan en la supresión de derechos laborales. O sea que están tratando de borrar 100 años de historia, básicamente, de un plumazo. Esa es la ambición. Y sí, digamos, se babean pensando en el centenario de la Revolución de Mayo, con la infanta española, las galeras, las calesas. Ahora, esas reivindicaciones patronales, digo, el tema es más complejo de lo que parece. Están contenidas en el plan confidencial de estabilización que Gabriel Rubinstein elaboró en julio, y que ese plan de estabilización con las ideas de Rubinstein explica mucho mejor que sus insultos pueriles en las redes antisociales el malestar que crea su designación como economista jefe en el equipo del ministro Massa. Ahora, hay cosas que no se conocen mucho, pero hace 2 décadas Rubinstein ya había hecho un pedido de disculpas a quien ocupaba el Poder Ejecutivo en ese momento de forma transitoria, que era el senador Duhalde, a quien había agraviado, como ahora últimamente agravió a Cristina, ¿no? Porque bueno, Labaña lo quería designar en su equipo y para eso tenía que disculparse con Duhalde, así como ahora se disculpó con Cristina. Un hombre que realmente no valora mucho su palabra, evidentemente, ¿no? Ahora, hay un tema que tiene que ver con las relaciones de fuerza, ¿no? Porque Cristina hace ese discurso extraordinario, dice eso que acabamos de escuchar, y después consiente la designación de Rubinstein como viceministro de Sergio, ¿no? Y a mí me hizo recordar cuando Néstor Kirchner consintió que el hombre de Techín continuara como ministro de Economía. E incluso fue un argumento electoral. Él dijo que Labaña iba a seguir como ministro de Economía, y ese fue un argumento electoral porque, bueno, después del desbarajuste, digamos, de la salida tumultuosa de la convertibilidad, y del trabajo sucio que hizo Remelnikov, Labaña logró de alguna manera la estabilidad justamente, y la idea de la confirmación del hombre de Techín como ministro de Economía sirvió como argumento electoral. Y también poco después nombró como presidente del Banco Central a Martín Pérez Redrado. Hay un diálogo famoso con un grupo de Carta Abierta que le pregunta a Kirchner por qué Redrado, y dice, ¿quién querían que ponga? Kunkel en el Banco Central, en un momento de extrema debilidad de su gobierno. Bueno, Kirchner era consciente de esa relación de fuerza desfavorable, pero se proponía cambiarla. Y me parece que hay un paralelo con lo que Cristina está haciendo ahora, que admite que en esta etapa la política económica sea orientada por Massa y por sus amigos de Massa, que simulan representar la mítica burguesía nacional del primer peronismo, que no existe más. Sí, porque hoy manejan empresas transnacionalizadas con sede en las guaridas fiscales. A ver qué gesto hace Guille. Burguesía nacional, las pelotas. Ahora, Massa tiene también la aquiescencia del sector con predominio estadounidense, que se concentra en la minería, los hidrocarburos, las oleaginosas y las finanzas. Ahora, Cristina mostró esta semana cómo hasta de la fuerza de sus enemigos se puede servir para acumular poder, con la esperanza de torcer ese rumbo en algún momento futuro. En algún momento futuro. Digamos, Kirchner en aquel momento era presidente, Cristina no es presidenta.
Cristina es vicepresidenta, tiene un enorme liderazgo político, una capacidad de movilización que quedó demostrada en forma impresionante en estos días, pero como ella misma se ha encargado de recordar una y otra vez, la lapicera no la tiene ella. Ahora, la posibilidad de éxito de Cristina, digamos, de acumular poder, de modificar este curso, digamos, de la economía al cual en este momento tiene que resignarse, va a depender, a mi juicio, de la masividad y la energía de la movilización popular y también de la calidad que tenga. Digo, porque no es lo mismo Carta Abierta que la Unión Obrera Metalúrgica. Por decirlo. No, clarísimamente. Por decirlo, sin menospreciar a nadie, ¿no? Tengo mucho respeto por Carta Abierta. Ahora, el viernes, Máximo estuvo en el plenario de delegados de la Unión Metalúrgica de Avellaneda. Ahí, bueno, el secretario general de los metalúrgicos de Avellaneda, Daniel Daporta, vaticinó que Cristina va a ser la próxima presidenta, que es lo mismo que cantó la gente anoche. Cristina presidenta. Y ahí es donde Máximo contó de la pintada que vio en el puente, si el pueblo quiere, Cristina puede. Y estaba sentado al lado de Abel Furlan, que es el secretario general de la UOM, que fue diputado nacional y compartió la bancada con Máximo, y Máximo ahí contó cómo Furlan fue uno de los que no arrugaron, y uno de los que, digamos, cuando venían las reformas de Macri, se plantó junto con él y dijo que no, y no votó eso. Y fue muy interesante porque hizo un raconto de décadas de luchas populares, de los trabajadores, de los organismos de derechos humanos, y habló de las batallas que parecen perdidas, pero que no lo son, porque él dice que esa resistencia, en un momento en que no se vislumbraba futuro, es lo que a partir del 2003 le permitió gobernar a su padre, a Néstor Kirchner. Y dice, por eso es importantísimo dar esas peleas. En un momento, si tenemos la inteligencia, la paciencia, la convicción y el coraje suficientes, vamos a poder construir un país que contenga a todos y a todas, porque siempre se trata de eso. Y estoy siempre citando a Máximo Kirchner. Esas luchas que ustedes dan van sumando, van sedimentando en nuestra sociedad. Y entonces ahí dice que eso no le gusta a algunos sectores que no son grandes en cantidad de gente, pero sí muy poderosos. Escucharlo en su propia voz. Las derechas que ejercen la violencia permanentemente se asustan cuando el pueblo reacciona. Y vaya si se asustan. Y entonces él dice que más allá del coraje y la valentía de un presidente o una presidenta, lo que se hizo en los 12 años de gobierno tiene que ver con un pueblo que nunca se rindió, al que le quisieron quebrar la autoestima y la recuperó, y eso es lo que no hay que perder. Ahora, cuando él habló de los poderosos, yo creo que tenía en mente la sesión en Buenos Aires del Consejo de las Américas. Es un grupo de presión de las empresas de Estados Unidos en la región que tiene 2 presidentes eméritos, de los cuales no se ha hablado en estos días en Buenos Aires. Se ha hablado de Susan Segal, que es el rostro humano, también es directiva de empresas, de bancos, pero es el rostro humano del Consejo de las Américas. Pero los presidentes eméritos son William Rhodes, que es el Citibanker que hace 3 décadas encabezó el comité de acreedores que condujo el proceso de desguace de las empresas públicas para pagar el capital de la deuda externa. Hasta ese momento se pagaban los intereses y se renegociaba el capital. Ahí hubo un plan de Henry Kissinger que era, no cobremos los intereses, cobremos el capital. ¿Y con qué lo cobramos? Con las empresas públicas. Ahí viene el proceso de privatizaciones. William Rhodes, presidente emérito del Council of America, fue el operador de Kissinger en todo ese plan.
Y el otro es John Dimitri Negroponte, que condujo en Vietnam el plan Phoenix de la CIA. Phoenix quiere decir Fénix. De exterminio de 30.000 opositores, inspirado por los mismos asesores franceses que instruyeron a los militares argentinos. Después de eso, organizó la contra en Nicaragua, con participación de militares argentinos, y después de eso fue embajador en Irak luego de la invasión que acabó con Saddam Hussein. Ahora, el interés de Estados Unidos por la Argentina es multidimensional. En el año 19, el Comando Sur, que entonces estaba a cargo del almirante Craig Fowler, definió la corrupción como una preocupación de seguridad nacional. Y en 2020, el almirante Fowler decidió incrementar la cooperación con los aliados, es decir, los países, nuestro país, los países de la región, para enfrentar amenazas que él definió como transfronterizas y las enumeró. Las amenazas que hay que enfrentar son la República Popular China, Rusia, las organizaciones delictivas transnacionales, la corrupción, el cambio climático y el COVID. Bueno, Fowler lo dijo en el 19 y en el 20. En el 21, el propio presidente Biden firmó un memorándum que caracteriza la lucha contra la corrupción como un interés central de seguridad de Estados Unidos. Bueno, los tópicos cambian, pero la práctica queda. Estados Unidos necesita pretextos para la intervención y el control de otros países cuando sus políticas no los satisfacen. Por eso, cuando la vicepresidenta afirma que no la juzgan a ella sino al peronismo y a los gobiernos nacionales populares, concita las adhesiones menos pensadas. Ya mencionamos varias, pero podemos mencionar también a Miriam Bregman e incluso a Miguel Pichetto. No es que la adhiere a Cristina, pero digamos, les pincha el globo de la asociación ilícita. Dice, eso va a ser difícil probarlo, es mucho. La idea de que un gobierno se constituye como una asociación ilícita para afanar, es muy difícil probar una cosa así, no se les va la mano, dice Pichetto. Ahora, hablamos de Irigoyen, hablamos de Perón, no, esos gobiernos no carecieron de contradicciones. Digo, durante la primera presidencia de Irigoyen, en el año 21, es cuando se incluyó en el Código Penal la figura de asociación ilícita, y eso fue 2 años después de la represión policial y militar a trabajadores metalúrgicos en huelga. Y la asociación ilícita se tipificó como un delito contra el orden público. Y ahí, bueno, yo, digamos, en mis investigaciones sobre el rol de la Iglesia Católica en la vida política argentina, encontré como el asesor de los círculos de obreros católicos, Monseñor Miguel de Andrea, en ese momento predicaba contra la bandera roja de la impiedad y la revolución social. Es decir, las asociaciones profesionales de trabajadores recién iban a ser legalizadas durante el primer peronismo, que además creó un fuero laboral específico donde, digamos, prevalece la presunción en favor del obrero, para equilibrar la desigualdad ostensible entre las partes. Hasta ese momento, digamos, no había un fuero laboral, todo se tramitaba en el fuero civil como si fueran partes equivalentes, como si estuvieran, y no son partes equivalentes, una tiene todo el poder y la otra no tiene nada. Bueno, la última dictadura en el año 76 incrementó en forma sustancial las penas para quienes se integraran en una asociación ilícita, que en el 76 ya no se trataba de anarquistas y sindicalistas, sino de las organizaciones definidas como subversivas o terroristas. Y en el 84, la última reforma del Código y del artículo de la asociación ilícita fue pensada para reprimir intentos de golpe de Estado como los que derrocaron a los presidentes radicales Irigoyen, Frondizi e Ilia,
destino que casi logró eludir Raúl Alfonsín. Y digo casi porque estuvo cerca de completar su mandato, pero no lo completó. Ahora, en las tres versiones, la del 21 de Irigoyen, la del 76 de Videla y la del 84 de Alfonsín, la acción ilícita es un tipo penal preparatorio. No se refiere a un delito cometido, sino a la reunión de 3 o más personas que planifican unirse para cometer delitos, que no enumera qué delitos, y que tiene estabilidad como organización. Aunque después no los cometieran los delitos. Eso hay muchos ejemplos en ese sentido. Se puede constituir la asociación con el fin de cometer los delitos y después no los comete, e igual es penado. Bueno, en el caso de Vialidad, ese fue el atajo para llegar a Cristina, sin necesidad de probar que fuera autora de alguno de los delitos contra la administración pública. Y esto yo creo que lo conté en alguna intervención anterior. El propio fiscal Luciani, en el año 19, cuando comienza el juicio, cuando hace la presentación de los cargos en la audiencia pública, Luciani le mandó un mensaje a Cristina y disculpándose, diciendo bueno, que no le quedaba más remedio que acusar porque es su función, pero que no tenía ninguna prueba contra ella y que por eso se iba a limitar a usar en la figura de la asociación ilícita. Ahora, en aquel momento Cristina era la candidata favorita para la elección presidencial de ese año. Y en cambio hoy el gobierno que ella integra no pasa por su mejor momento. Y esto tiene que ver con el cambio de actitud del fiscal Luciani. Bueno, el fiscal Luciani apela al sentido común. El sentido común indica que la presidenta no podía ignorar los delitos que se cometían. Es insostenible para un tipo penal que requiere que el autor conozca que integra una organización delictiva estable. No hay asociación ilícita sin saberlo. No existe eso. Ahora, además, hace 2 décadas, hay un fallo de la Corte Suprema, se llama Stancanelli, que lo redactó un juez radical del UCRismo, Augusto César Belullo, donde la Corte insta a jueces y fiscales a reflexionar para que extremen la atención en el encuadramiento de los hechos reales o supuestos de corrupción imputados a funcionarios o exfuncionarios, dice la Corte, frente a una opinión pública, sea formada espontáneamente u orientada por los medios masivos de comunicación, una opinión pública particularmente sensible. Y la Corte alerta contra la creación de delitos de la nada y la búsqueda del tipo penal que permita el procesamiento con efectiva privación de la libertad para luego acomodar los hechos a la figura, invirtiendo así el orden lógico del razonamiento. Estos caminos son ilegales, dice la Corte. No es cuestión de satisfacer a la opinión pública presentándose como adalides de la lucha contra la corrupción. Esto lo dijo la Corte Suprema. Y esto, bueno, sigue siendo así. Ahora, hace 4 años, en aquel momento, cuando Luciani lee los cargos, Cristina contesta que entre ella como presidente y los funcionarios que intervinieron en las obras en Santa Cruz había 13 eslabones de los organigramas nacional y provincial, que fue un argumento que retomó el presidente Alberto Fernández en la entrevista con la televisora del Grupo Clarín, que después quedó tapado todo eso porque digamos lo taparon con Nisman eso, ¿no? Pero Alberto lo dijo con toda claridad, ¿no? Dentro de las reacciones que hubo ante todo esto, una que me pareció especialmente notable fue la de Carlos Maslatón, el dirigente libertario, que cuestionó a los fiscales con 2 argumentos. Primero, voy a leer textualmente porque es muy bueno. Guarda con un 17 de octubre, que
que no termine pasando lo que ahora pasa con Lula en Brasil. A veces al opositor es mejor no encarcelarlo, más aún si conserva el 30%, lo que es impresionante, dice Malatón. Y segundo argumento, me parece divertido que el fiscal Luciani quiera reivindicar 5.000 millones de pesos malversados por Cristina López debido. A mí me gustaría que en otra causa reivindique los 250.000 millones de dólares de deuda tomada por Macri y esfumado por la corrupción financiera. Esto lo dice Malatón, uno de los principales dirigentes libertarios. Bueno, otra cosa que me parece significativa es que, digamos, antes de colgarse de Nisman, las asociaciones, los partidos de la oposición y los medios de la oposición hicieron un paralelo entre Luciani y Julio César Estracera. Y entre el remate del alegato de Luciani, corrupción o justicia, con el nunca más, con que Estracera concluyó su alegato en el juicio de los excomandantes en 1985. Ahora, Estracera no invocó la asociación ilícita, no acusó por asociación ilícita, porque le sobraban pruebas sobre la comisión de miles de delitos aberrantes y atroces, gracias por supuesto al trabajo de los organismos de derechos humanos previos, ¿no? Ahora, las cosas que se han dicho en estos días son increíbles. Roberto Gargarella, que es un abogado, es un constitucionalista, es un sociólogo, es un profesor universitario, dice que la asociación ilícita es difícil de probar porque no es esperable que encontremos documentos firmados por los jefes de la asociación ilegal ordenando a sus subordinados la comisión de los crímenes. Y en un breve tuit dijo: hay quienes hoy piden que la asociación ilícita se pruebe con órdenes criminales firmadas por sus jefes, como si la junta militar fuera a dejar documentos pidiendo desaparezcan gente. Histórico alegato del fiscal Luciani sobre los crímenes cometidos. No, Roberto, no es así. Sobran los documentos de las tres Fuerzas Armadas impartiendo las órdenes de desaparecer gente. Están en la causa. Exacto, sí. Están en la... Beraldi lo sabe muy bien porque fue uno de los secretarios del tribunal en ese momento. De modo que no es así, no funciona así. Bueno, después otro tema que me llamó la atención fue la columna de Clarín de Eduardo van der Kooi, que cuestionó a Cristina por declararse espantada del tribunal que debe juzgarla. Cito textualmente: Cristina aludió a supuestos vínculos con la pasada dictadura. Se trata de una información que el periodista Horacio Berbigi publicó en su web El cohete a la luna. Héctor Jiménez Uriburu, padre del magistrado, fue un marino que se retiró en 1992. En su trayectoria ocupó cargos cercanos a Leopoldo Galtieri y Reinaldo Vignone. ¿Qué tendría que ver su hijo, el juez, con todo eso? Portación de apellido, tal vez. Termina la cita de van der Kooi. Ahora, si van der Kooi sabe que la mención de Cristina se originó en la nota del cohete, también debe haber leído el fundamento, que no es el parentesco, son las opiniones que el capitán de navío Jiménez Uriburu publicó en las redes antisociales del equipo de fútbol Liverpool, que juega en la quinta de Macri. ¿Quién maneja esas redes sociales? El juez Jiménez Uriburu. Bueno, en esa red, en el Facebook de la Liverpool que maneja el juez, el padre del juez posteó una diatriba sobre las mismas cuestiones que su hijo tiene ahora en consideración y sobre Cristina. Recuerdo, Cristina Fernández de Kirchner malversó, robó y estafó. Existe una tonelada de pruebas. La quiero ver sentada frente a los jueces que le interrogan. ¿Dónde está la plata? ¿Qué posibilidad de que los corruptos vayan presos y revuelvan lo robado? Esto puso el padre del juez en el sitio que administra el juez. Esto, Eduardo van der Kooi, ¿vos realmente creés que esto es portación de apellido? Esto es prejuzgamiento del padre del juez en el sitio administrado sobre el juez, sobre los hechos y las personas que juzga el juez. Ahora, una cosa que yo no sabía y que me enteré leyendo otros medios,
publicaciones de La Nación, de Tribuna de Periodistas, en Orsay y de Página 12, es que el abuelo materno del juez, Emilio Lamón, también fue oficial de la Marina, de la que se retiró como capitán de fragata. Por supuesto, ser oficial de la Marina no tiene nada de malo. Ahora, el capitán Emilio Lamón tuvo una hija, que es María del Luján Lamón, que se casó con el capitán Jiménez Uriburu y es la madre del juez. Bueno, ella escribe que ser peronista es ser delincuente. No podés ser peronista y buena persona. No se puede adorar como adoraban a ese señor que era un degenerado. Nunca tuvo una familia normal, una esposa normal. Bueno, esta es la opinión de la mamá del juez. Esta opinión de la mamá del juez coincide con la de los delegados de Aramburu y Rojas, los dictadores del 55, los delegados que designaron ellos para reemplazar a los jueces de la Corte Suprema de Justicia. El 9 de diciembre del 55, es decir, en cuanto Aramburu derrocó a Lonardi y asumió la presidencia, firmó el decreto 5148, que dispuso la inversión de la carga de la prueba y la exclusión de pruebas testimoniales en la causa contra Perón. Bueno, esto llega a la Corte Suprema de Justicia, integrada por delegados de la dictadura, por cierto, que dice la Corte Suprema de Justicia, cita textual: entra esto en el ámbito de los poderes normales del legislador y no es inconstitucional. Y a Perón entonces y a Cristina ahora se le exige, primero, que demuestre su inocencia y segundo, que se calle. Es muy impresionante. Ahora, yo en el año 98 estuve en una audiencia del juicio de extradición de Pinochet en Londres. Asistí a esa audiencia, lo he contado en otro programa, es una experiencia inolvidable. Bueno, la Corte de Justicia de Gran Bretaña decidió por mayoría que Pinochet no gozaba de inmunidad como ex jefe de gobierno por los crímenes cometidos durante su presidencia y que podía ser extraditado. Ahora, el juicio ese fue anulado porque la defensa de Pinochet planteó que la esposa de uno de los jueces, de Lord Leonard Hoffman, era colaboradora de Amnesty International. El juez fue reemplazado y se celebró un segundo juicio. Esos son los modelos, digamos, de institucionalidad que el gorilaje local admira, pero no copia. Admira cuando ocurre afuera, pero aquí no. Después, bueno, la Liverpool fue inscripta en la Inspección de Justicia bonaerense en 2011, con el juez como secretario y el camarista Mariano Lloren como vocal. Es decir, que no solo jugaban al fútbol en la quinta de Macri, también compartían cargos en una asociación civil, cosa que ocultaron a quienes enjuiciaban. Esto yo creo que es también un motivo de recusación muy claro, ¿no? Ahora, fue registrada en el año 11. Desde entonces nunca presentó un balance, nunca realizó una asamblea, nunca eligió nuevas autoridades. Si alguien lo pide, va directo a la intervención, la Liverpool. Llorens ya tiene un pedido de juicio político en el Consejo de la Magistratura por haber sobreseído a Macri en la causa por espionaje a los tripulantes de la familia, a los familiares de los tripulantes del submarino. Y para terminar, la rama y el árbol de Luciani. El fiscal sostuvo que Lázaro Báez pudo ganar tantas licitaciones porque la legislatura de Santa Cruz modificó 2 veces la ley de obras públicas, en 2004 y en 2017, con el voto tanto de oficialistas como de opositores. Si este es el argumento, si las licitaciones Báez las ganó porque la legislatura modificó las leyes, el juicio es nulo.
Porque el artículo 117 de la Constitución dice que en los asuntos en que alguna provincia es parte, la Corte Suprema ejercerá su jurisdicción originaria y exclusivamente. Es decir, el tribunal que puede juzgar esto es la Corte Suprema, no el Tribunal Oral Federal número 2. A mí me parece que de esta manera Luciani serruchó la rama sobre la que está sentado. Y tal vez pronto haya que discutir la recusación a Horacio Rosati, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.